comienza ya nuestra sección Patrimonio. Está con nosotros Pancho Gamero. Pancho, muy buenos días. Bienvenido a Córdoba TV. Pancho, como ya sabéis, es ingeniero agrónomo especializado en economía, sociología y desarrollo del medio rural. Pancho, en estos días tan lluviosos en los que los embalses están pues como están, vamos a hablar precisamente de sistemas hidráulicos, ¿no? Claro, hoy es muy buen día, ahora un poquito de agua, ¿no? Que Pega, ¿no? es lo suyo. Otros días pues hablábamos de la sequía, pero ahora de agua. Bueno, Pancho, regresamos a la mezquita. Esta vez lo hacemos contigo. Hablábamos hace unas semanas con Paco Muñoz de ese aljibe. Vamos a regresar, ¿no? Vamos a volver para conocer un poco cómo se estructura y conocer algunos pormenores, ¿no? Sí, es que yo no había visto la entrevista que me tuviste con Paco y me gustó mucho. La verdad que se explicó muy bien todo, ¿no? Y lo único que me dio un poco de rabia, me eché en falta, digo, mira, algunas fotos del interior del aljibe, porque yo le seguí fotos, pero no me acuerdo en qué circunstancias, si me dijo si iba a venir aquí o no. Digo, mira, se la pude haber dado y lo hubierais visto en el programa de enero, creo que fue. Digo, pues mira, pues vamos a aprovechar esta mañana, digo, para poner algunas fotos y explicar un poquito cómo es el aljibe, ¿no? Para que los cordobeses, pues, esa curiosidad la puedan saciar, ¿no? No sé si podéis poner alguna imagen o explico un poquito. Vamos a ir viendo esas imágenes de esta construcción. Sí, bueno, esto es un plano, ¿verdad?, que vemos de... El plano típico, ¿no? Sí. De que así más sencillito que hay, que se ve el patio de los Naranjos y ese cuadradito en el margen inferior izquierdo se ve ahí un cuadradito, ¿no? En fin, que ese es propiamente el aljibe de Almanzor, ¿no? Entonces, pues ese que estuvo explicando el otro día muy bien Paco Muñoz, y es donde yo tuve la oportunidad de entrar, pues en mi estudio de agua, ¿no? Es un sitio pues que claro, no se entra todos los días, es una buena oportunidad, claro, la que tuve de entrar allí. Entré con otro compañero, con Ángel Marto, y estuvimos estudiando, ¿no? Entonces me gustaría que se vieran un poquito las imágenes por dentro. Es sencillamente un aljibe, no tiene más misterio, solo que lo que tiene de curioso, ¿no? Si podéis ir poniendo algunas imágenes os lo digo, ¿no? Sí. Esa es también parte de la misma lámina que nos podemos encontrar pues ya por internet, se repite continuamente y está bastante bien. Yo creo que no hay que... Yo hice otra composición, pero bueno, esta perspectiva así pues da una idea muy cabal, ¿no? Ahí tenemos la entrada, que hay que quitar esa losa. Recomendaciones: uno no puede quitar la losa y entrar directamente. Tú que lo sabes, ¿no? Por claro, experiencia. Primero por norma de precaución, o sea, dentro el oxígeno hay muy poquito, está muy enrarecido, y lo suyo es abrirlo una noche anterior para que se vaya renovando el aire y tú puedas respirar dentro. Claro. Os digo que una vez que entra uno dentro, cuando sale fuera, valora lo que es el aire del exterior. Ahí vamos bajando, ¿verdad, Pancho? Sí, virtualmente. sí, mira, eso se puso una escalera nueva, más consistente que las que tiene, ¿no? Y como se ve, pues entré el primero en esa ocasión, por la mañana, y bueno, impone un poquito, ¿no? Impone porque no sabes lo que te vas a encontrar, en un espacio muy estrecho, nota la humedad, el vapor que va saliendo para afuera. Te sumerges en la oscuridad. Y pandea un poquito la escalera, como es normal. Y bueno, como yo estoy acostumbrado a eso, pero quiera o no siempre, pues te impone un poquito. Y entra a la oscuridad y dices, vamos a ver qué me encuentro ahí. Yo siempre me imagino cosas así infantiles, así que te da canguele, ¿no? Pero entra y nada, y vas bajando y vas viendo un poquito, te bajas con una linterna potente. Como te digo, si lo dejas varias horas antes no hace falta nada de oxígeno ni nada, puede entrar perfectamente, ¿no? Y tiene, como ves, una piedra bastante consistente. No me acuerdo muy bien la profundidad que puede tener, unos 10 metros puede ser, algo así, porque una cosa es la bóveda y otra es lo que tiene de techo abovedado, ¿no? Se ve con una construcción bastante compacta, ¿no? Al final es una estructura como se ve en el dibujo, es muy geométrica. Eso yo recuerdo que lo medimos, estuve ahí unas 3 horas o cosas así, ¿no? Tiene recuerdo que eran creo que 15 por 15, que era el cuadrado, ¿no? Y después tiene unos cuatro pilares principales en forma de cruz que sostienen toda la estructura. Y estos 4 pilares lo que hacen a su vez es que están dividiendo el espacio este cuadrado como en 9 unidades, ¿no? Como 9 recuadros, como 9 pequeñas salas, ¿no? Que conforman el depósito. La altura, pues
no recuerdo bien, lo medimos, pero sería 8, 9 o 10 metros. En total yo calculé, si uno consulta los textos que hay al respecto, hablan de unos 700 metros cúbicos, yo lo he hecho un poquito más. Yo creo que puede llegar a los 900 o los 1000 metros cúbicos de capacidad el aljibe, ¿de acuerdo? El aljibe en sí no tiene más gracia, está vacío casi prácticamente, ¿no? Tiene un que otro escombro de alguna operación que se haya hecho de albañilería, algún tipo de piedra y demás que se ha ido ahí acumulando. Estamos pensando que esto, no sé, tendrá cerca de 1000 años o cosas así, ¿no? Es una construcción que ya es bastante vieja, aunque la iglesia lo tiene bastante bien conservado. Me llamó la atención porque aunque uno lo vea así y diga, bueno, los colores que tienen las paredes y demás, yo creo que está, a pesar de la antigüedad, con 1000 años, está bastante, si podéis poner alguna. Esto es cuando uno ya empieza a mitad de altura, empieza a bajar la escalera, pues ya va viendo el arco, ¿no?, de la bóveda, y se va haciendo un poco de composición del lugar y va adaptando la vista al entorno, ¿no? Y con cautela, como digo, como pandea un poquito la escalera, pues va bajando hasta que hace el alunizaje, ¿no? Hasta que toca suelo, un poco así, y ya pues ya con la linterna pues empieza a ver lo que es la sala, ¿no? Ahí te encuentras ya los pilares principales, que como digo son 4, sí, que van dando lugar a los 9 espacios. Ahí curiosamente me encontraste alguna moneda reciente, ¿no? No digo, yo no sé, supongo que de los respiraderos que tiene, pues algún turista pues se le escaparía y alguna monedilla había allí, ¿no? Y así como lo veis, esas son las habitaciones, una serie de arcos y unos colores así ocres, ¿no? Yo no entiendo mucho de colores, pero vamos, así apagados. Las paredes tienen unas composiciones bastante curiosas, extrañas, ¿no? Yo creo que quizás sean por reacciones químicas que ha tenido que tener el agua con el lucido de la pared, ¿no? Eso es un tubo, como creo que era de hierro, está bastante calcomido en lo que es la base. Ahí tuvo que ser una primitiva, entiendo yo, bomba para alzar el agua para arriba. Yo quise buscarle ahí algún tipo de entrada, de un orificio para que entrara el agua por arriba, lo que sea, para irlo llenando el aljibe, pero no encontré nada. Digo, a ver si por abajo tuviera algún tipo de canalización también para que el agua pues se drenara hacia fuera, para el río, donde fuera, ¿no? Tampoco lo vi, era compacto. Si lo ha tenido, pues lo han tapado, lo han lucido y no se ve nada, ¿no? O sea, simplemente eso. Las paredes, como veis, están descoloridas. No se nota más la humedad ambiental, más que humedad, pues agua no tienen. No sé, no recuerdo ahora si había periodo de lluvia o no, pero allí no, el agua pues prácticamente no existe, ¿no? En su día pues sí, en su día pues se aprovechaban el agua de lluvia, tengo entendido, y se llenaba el depósito, pues todo lo que diera de sí, ¿no? Y poco más, ¿no? La verdad que es una construcción bastante importante y sí podría dar pues los usos que requerirían, ¿no? Para el abastecimiento pues de toda la mezquita. De las casas de Deza hacía una descripción bastante técnica, ¿verdad? Bastante seria, más o menos en una etapa cercana a cuando el viajero barón Charles Davilliers hablaba de esa alberca que pudo ser prisión, ¿no? Nos encontramos por un lado con la definición científica y por otro lado pues con esa magia, ¿no?, que siempre ha envuelto al aljibe, ¿no? Sí, yo creo que como está oculto, pues todo lo oculto siempre tiene ahí algo, ese misterio que hay de encanto, ¿no? Cuando uno baja, la verdad, tiene unas sensaciones contrapuestas, ¿no? Uno, por un lado, empieza a ver algo más majestuoso, no sé, más llamativo a nivel de estructura, que estén trabajados los pilares, las paredes, cualquier cosa, no espera algo, pero después te encuentras una estructura, a mi parecer, muy sobria, ¿no? Sí. Quizá conjuga un poquito con lo cordobés en algunos aspectos constructivos, pues lo vi muy sencillo. Claro, también si es una estructura que va a almacenar agua, tampoco en un principio pues se le requiere más, ¿no? Entonces llama la atención eso, todo el color, sobre todo las paredes, lo oscuro, el color así rojizo como de azufre, y la humedad, bueno, lo digo, está enrarecido. Uno no se da cuenta en verdad el aire que respira allí hasta que no sale, ¿no? Hasta que no sale de fuera. Cuando sale fuera
un soplo de vida, es increíble. Por eso recomiendo que, claro, ahí no se puede entrar de golpe, ¿no? De hecho, en una mesa redonda en la Casa del Bailío, hace ya 2 o 3 años, creo que en 2010, si no recuerdo mal, un asistente preguntaba a uno de los arquitectos invitados que si se podría invertir en un acceso o en una protección que permitiera la visita, ¿no?, la bajada de los turistas. El arquitecto pues se mostró, no sé si conservador, prudente, decía que habría que cavar una zanja como de 15 metros de profundidad y que sería demasiado problemático, ¿no?, que no merecía la pena. Claro, es que piensa que la profundidad que tiene, el acceso tendrías que partir de un... Claro, hay que darle una cierta pendiente al sistema que tuviera para abajo. Si fuera una escalinata... Hombre, también se puede hacer una escalera de caracol. Sí. Una escalera de caracol, el espacio que consume es poco, no necesita una pendiente para llegar a ella, que sí sería mucho más largo, porque no sé, no recuerdo bien, pero si son 12 metros, por ejemplo, pues claro, tienes que arrancar desde un punto muy lejano y comerte todo el terreno que hay en medio, ¿no? Una escalera de caracol, como se utiliza normalmente en las viviendas o los edificios, optimizaría mucho el espacio y tendrías eso claro. Ahí tendrías que ver por dónde la haces, ¿no? Porque claro, está un poco rompiendo la estructura. Tiene tres lumbreras, ¿no?, por así llamarlo. Una principal, que es la central, que es por donde se entra, y 2 respiraderos. Si se quisiera, se podría hacer un respiradero en una de ellas, ¿entiendes? Había que sí, que un poco radar lo que es la estructura, ¿no?, de arriba, y hacer la entrada. Claro, habría que ver ya ahí lo que son los técnicos de seguridad. Desde un punto de vista patrimonial habría que valorarlo, ¿entiendes?, porque es un patrimonio y todas las certificaciones correspondientes, en la medida de seguridad. Claro, si estás entrando en un recinto cerrado, claro, tiene solo la misma salida, o sea que también hay predicción de riesgos laborales y de riesgo de espacios, ¿no? Y después, te digo, la oxigenación de la zona, entonces tendrías que dejarlo ya permanentemente abierto, algún sistema de reciclaje del aire que tiene. Y, que te digo, habría que un poco, pues lo que es el techo y todo eso, habría que ver la estructura como está, y tendría que haber un informe técnico al respecto. Y entonces sí se podría, yo veo en ese aspecto, ahora se me ocurre, una escalera de caracol, sí podría hacer un acceso. Claro, ese acceso solo sería para personas que estuvieran en condiciones de bajar una escalera de caracol. Claro, habría ciertas limitaciones según las circunstancias de las personas, ¿no? Claro, una vez abajo, ¿qué se encuentra el turista, por así decirlo, ¿no?, la persona que va allí? Tampoco es algo que, digamos, que sea muy resaltable, ¿no?, o sea, reseñable, porque es un aljibe sin más misterio, no tiene más elementos decorativos y demás, ¿no? Pues se hacía, como digo, simplemente la curiosidad de si he estado abajo en el aljibe, ¿no? Se podría hacer, necesitaría un poquito adecentar aquello en condiciones, pues claro, ya cuando lo va a hacer mejor, lo que es la limpieza y el ornato del sitio, ¿no? Porque un sitio que no se visita, pues tiende a acumular eso, suciedades, los ácaros y demás, ¿no? O sea, necesitaría una limpieza regular, necesitaría una oxigenación, una ventilación, necesitaría un estudio de la estructura que tiene, y quizás fuera viable, como digo, una escalera de caracol. Pero ¿vale la pena todo eso? Pues no lo sé, no sé hasta qué punto. Hombre, sería un añadido más aportar a la mezquita catedral, ¿entiendes? Pero podría ser viable, pero claro, eso habría que hacer un estudio, además no solo arqueológico, sino arquitectónico, ¿no? Y bueno, podría ser, ¿no? Y que la gente conociera ese aljibe también. Hombre, se podría aprovechar, no tiene elementos internos que puede decir de propio hidráulico que llamen la atención, pero sí se podría traer algún otro elemento que se relaciona con las aguas, que se hicieran algún tipo de maqueta y demás, que con vitrina un poquito, que se acompañara aquello, ¿no? Explicar cómo era aquello, algún modelo, pues sí, se podría enriquecer un poquito lo que son las 9 salas, porque 9 salas son 15 por 15, son creo que 225 metros, cosas así. Hay superficie de sobra para poner distintos elementos, ¿no? Entonces sí se podría de alguna forma recrear y explicar lo que era el abastecimiento de agua en los distintos periodos, ¿no? O sea, igual que hay en la fuente del Olivo de Santa María, en el Pitoche central, ¿no?, la fuente central, que han puesto un aparato, ¿no?, es un modelo, una copia de lo que había originalmente, que es un juego de agua, ¿no?, que se va moviendo, ¿no?, como una pequeña noria y va distribuyendo el agua. Pues ese elemento hidráulico que está para el entretenimiento y para que vean las personas cómo era antes, una maqueta que funciona, ¿no?, que mecánicamente pues el mismo modelo, pues también cosas parecidas se podrían llevar
se podían llevar ahí abajo como un pequeño museo del agua, ¿no? Pues no fuera solo un aljibe, la estructura ya está, porque digo, no tiene más misterio. Pero sí, por ejemplo, se podrían llevar elementos como son los medidores de aforo, se podría llevar algún molde de los medidores de distribuidores, de partidores de agua, como son las alcubillas, pero en miniatura, cómo funcionaba. Se podría llevar distintos elementos de, por ejemplo, de los tipos de distintas conducciones que había de atanores y atarjeas, de distribuidores de agua, de los cauchiles en bronce o en cerámica o imitaciones, o sea, que elementos hay de sobra para que la persona que fuera apreciara el aljibe y además aprendiera sobre aquello, ¿no? Pero todo eso es viable si se acondiciona ante el lugar. Al hilo de lo que comentabas, de ese estudio necesario, aquí también con Paco Muñoz hablábamos de un informe que posiblemente haya realizado o esté realizando todavía la Gerencia Municipal de Urbanismo y que incluso pues implicaría el trabajo gráfico, ¿no? Un amplio reportaje gráfico. ¿Tú tienes constancia de que exista este estudio? De que yo esté sé que lo cerrado hoy han día? estudiado, ¿no? Creo que el responsable, no sé, te lo digo un poco de memoria, me parece que Pedro Marfil, me parece que es el responsable, ¿no?, de todo lo relacionado con lo arqueológico en la mezquita catedral, ¿sabes? No he tenido acceso a él. Si es relacionado con el aljibe, como digo, poco más, ¿no? Una vez que uno hace una delineación de lo que es el aljibe y toma las medidas correspondientes y capacidad y demás, y estado de conservación, no sé qué aspectos más puede desarrollar un informe, a menos que quiera dar algún tipo de viabilidad, como me he dicho, ¿no? De turística. No sé, no sé el contenido, no sé con qué fin se hizo, si puede aportar algo más, pues, ¿no? Si lo tienen aparcado, lo mismo es que no lo han visto nada más interesante. O sea, que si no trasciende, porque una vez valorado, pues no han tomado la iniciativa, también son cuestiones económicas, ¿no? Claro. Como todo, y ahora no es un buen momento, ¿no? Aunque esto sí puede servir para potenciar más el turismo, ¿no? Alrededor de lo que tenemos, ¿no? Hablábamos de esa última ampliación de la mezquita, del mandato de Almanzor, durante el cual, además del aljibe, también se ordenaban construir, pilas de abluciones o midá, ¿no? Esto nos da, bueno, pues una pequeña idea de la importancia, ¿no?, del agua como elemento purificador y ritual, ¿no? Se construían en el interior, incluso en el exterior, para que pudiéramos pues ya internarnos en recinto sagrado totalmente liberados, ¿no?, de toda mácula, de toda mancha. Sí, a Almanzor, al ampliar la mezquita, claro, estas zonas pues tuvieron que ser eliminadas, ¿no? Entonces tuvo que crear nuevas estructuras para poder dar este uso, este servicio de religioso, no era una cuestión religiosa, ¿no? Este rito, por llamarlo así, ¿no?, musulmán, ¿no? Entonces sí hice un nuevo sitio, creo que eran en el exterior y en el interior, de abluciones. Se decía que la fuente que hay ahí de Santa María pues era el lugar propio, que había dos tipos, ¿no? Una era más sencillita, más elemental, que era lo que era lavarse de la cara, las manos, los codos, el brazo, y la otra es más integral, que tenemos el cuerpo, las menores, ¿no?, y las mayores, ¿no? Claro, la cultura musulmana cada sociedad tiene un uso, una relación particular con el agua, ¿no? En cuestión que estamos hablando de la mezquita catedral, pues tenía su ámbito religioso, su uso y costumbre, ¿no?, y se adaptaban a ella. Pero digámosle que el mundo musulmán, cuando llegó aquí, tuvo que adaptarse, como es normal, a lo que había previamente, de periodo visigodo y periodo romano, ¿no?, las culturas que había habido aquí previas, ¿no?, también hasta cristianas, ¿no? Entonces tuvo que readaptarla a sus necesidades. Y ahí es muy interesante, porque la filosofía de las traídas de agua, que es lo que podemos a lo largo de la mañana vamos a seguir hablando, estuvieron muy condicionadas al nuevo centro de vida cultural y religiosa, ¿no?, que era alrededor de la mezquita. Si el mundo romano traía las aguas, ya creo que lo he dicho en una ocasión, por el norte, noroeste, noreste, el mundo musulmán pues le dio otro enfoque para traerlo por el lado del oeste, de poniente, y traerlo hacia la mezquita, ¿no? Y también para crear sus fuentes y sus usos religiosos. O sea, cada cultura, cada religión enfoca sus necesidades y las transforma, ¿no? Nosotros cuando ya llegó el periodo cristiano, aquí en 1236, pues también pusimos nuestra manera de
usos y costumbres del agua, ¿entiendes? Y dentro de lo que la economía lo permitió, pues lo fuimos a lo largo de los siglos, lo fuimos transformando. Y es el legado que tenemos hoy, ¿no? Y es lo que quizás lo que nos lleva hoy en estos tipos de programas de patrimonio a hacer valer un poquito lo que es la historia compleja y amplia en el tiempo, estamos hablando de más de 2000 años, ¿no? Y nos hace llegar hasta la mezquita, los distintos usos del agua, los distintos elementos hidráulicos y en concreto el aljibe, ¿no? Aljibe que ha perdido hoy su razón de ser, porque ya el agua que hay, lo que hay en la fuente es agua de abastecimiento, no olvidemos, no es agua de venero. Creo recordar que en un programa dije que había cierto uso de agua de venero por nuestra ciudad, rectifico, no es el dato así, en el agua ya no hay de venero. Si uno quiere encontrar aquí en Córdoba agua de venero, se tendría que ir al Compadre de San Francisco y se tendría que ir al Alcázar, ¿no? Ahí sí encuentra agua no potable, pero que está ahí, la puede ver o tocar en un momento dado, ¿no? El agua propia de venero, ¿entiendes? En la zona de la mezquita, que es lo que estamos hablando en concreto, pues aquello sobre los años 50, 60, pues se sustituyó el agua de venero, lo que venía el agua de fábrica catedral, ¿no? Se sustituyó por el agua de abastecimiento de los pantanos, el agua de masa, como se dice normalmente, de Villa Azul, ¿de acuerdo? O sea, que hoy en día no se puede disfrutar de esa agua, aunque yo creo que si se hiciera un esfuerzo económico se podría traer, porque yo veo que hay cierta viabilidad, ¿no? Ahí habría que poner interés un poco de dinero de traer todavía agua de venero a la mezquita y que la mezquita en un momento dado pudiera disfrutar de esa agua, simplemente como cosa curiosa, no de consumo, ¿no? Pero podría en un momento dado, yo creo que habría posibilidad, porque ese agua que llegaba a la mezquita, a mitad de camino está interrumpida en la ciudad. Y tenemos, si no es la misma agua, como era el agua de fábrica catedral, agua de la fábrica de la catedral, tenemos otro tipo de agua de venero, como es la esquina parada, que se queda a escasos metros de la mezquita catedral, ¿no? Que llega el agua del Alcázar, que es el agua que se le llama de esquina parada, ¿no? Pues ese agua que hoy en día, por cuestiones de que el agua tiene que fluir, no puede parar, pues se vierte al río, ¿no? Ese agua, pues desde el Alcázar hasta la mezquita catedral podría llegar, ¿no? Y tendría otra vez agua de venero, pero más bien como una cuestión sentimental, más que histórica, más que de uso, ¿no? Al mundo islámico se le reconoce esa mejora, esa innovación en técnicas conocidas, seguramente muchas desde la antigüedad. Te preguntamos cuál es la aportación, y ahí podríamos hablar, por ejemplo, de la figura de los qanats, ¿no? O de la noria incluso. Sí, bueno, las qanats son una estructura que es bastante compleja y que, bueno, si va a ver, en un principio parecen sencillas, ¿no? Lo complejo es su construcción, la técnica que hay detrás, ¿de acuerdo? Y los recursos tanto humanos como económicos, ¿no? Hoy he traído una imagen muy sencilla, no sé si la puede poner el compañero, y así os voy un poquito describiendo. Lo he traído porque también es parte de la lógica de traída de agua aquí a la ciudad. Si nosotros aprovechamos los propios manantiales de la ciudad, dentro de los muros de la ciudad, ¿no? Y fuera, por conducciones más modestas, de conducciones del barro o de ladrillo, ¿no? En Atarjea, hay estructuras que ya empezaron los romanos con sus acueductos, que la traían hacia la ciudad con mayor caudal y estructuras mucho más grandes, ¿no? Y se traía a mucho mayor distancia, ¿no? No sé si nuestro compañero puede poner... quería yo hacer una breve pincelada, porque claro, esto daría para un montón de programas. Claro. He traído una pequeña imagen sencillita para que se haga una idea de esta estructura, simplemente, entre comillas, ¿no? Si os fijáis, en la base ese es como un túnel, una galería que había que escarbar, ¿de acuerdo? Entonces lo que se trata es hacer una conducción horizontal con cierta pendiente para que vaya deslizándose el agua, ¿no? Para poder hacer esa galería, primeramente se hacen una serie de pozos verticales que los llamamos lumbreras, ¿no? Son pozos de servicios en el cual tú vas horadando el terreno, claro, y depende del tipo de suelo que tengas, roca de tipo caliza o no, más arenisca, depende del material, pues la cuantía es mayor o no. Lo que se hacía eran pequeños campamentos, pequeñas zonas de trabajo con unos equipos humanos que hacían el pozo, ¿de acuerdo? Y llegada a una determinada profundidad a la que el técnico creía correspondiente, pues ya empezaba una galería horizontal.
como digo, una cierta inclinación. Todo esto puede estar a 14, 15 kilómetros, lo que estamos hablando aquí en la ciudad de Córdoba, en otras ciudades por Europa, en otros sitios, estamos hablando de mucho más kilométricas, ¿no? Aquí en Córdoba las conducciones que hay pues son de rango menor, pero no por ello menos interesantes, ¿no? Entonces, te digo, esa es una galería horizontal que previamente hay que hacerle una serie de pozos, una distancia. La distancia entre ellas es variable, ¿no? Puede haber como media 20, 25, 30 metros entre lumbrera y lumbrera, ¿no? La lumbrera tiene, además de que sirve, ¿no? Ahí tiene un ejemplo de cómo podría sacarse elementos de las piedras, ¿no? Y las rocas que vas trabajando, lo puedes ir sacando ahí por el cubo, un sistema de polea, o también para si vas poniendo sillares, piedras, para reforzar la estructura, pues también lo puedes bajar sencillamente, ¿no? Les digo, entre pozo y pozo pues varía, ¿no? Aquí en Córdoba la media que yo he visto pues viene estando 25, 26, 30 metros, ¿no? En las referencias que uno encuentra por ahí, algunas veces te encuentras 60, 70, ¿no? Y eso tiende un poco a confundir, ¿no? Porque cuando uno encuentra que entre pozo y pozo hay 70 o 60 metros, en verdad quiere decir que se han perdido a la vista uno. O sea que en verdad habría 30-30 que hace 60 o 35-35 que hace 70, pero por lo que sea, por el tiempo se ha perdido un pozo, esto una lumbrera, ¿no? Se pierde, porque la costumbre que había, porque una condición de esta tenía una condición estratégica, ¿no? El agua era como el petróleo hoy en día, ¿no? Es un poder, es una fuente de energía y de vida, ¿no? Entonces lo que se hacía es que se les ponían unas piedras de bastante tonelaje, que se les llamaba tientos, que tapaba esa parte cabecera del pozo de la lumbrera, y claro, con el tiempo muchas veces quedaba aquello perdido, ¿no? En su localización, ¿no? Se podría poner algún tipo de hito como señal para poderlo localizar, pero bueno, esto con el paso de los siglos pues se han ido perdiendo, ¿no? También lo ves, estos son dibujitos sencillitos, sus pozos cada X metros y una galería no es totalmente horizontal, con una cierta inclinación, que va moviendo las aguas, ¿no? Claro, esto hay que tener un conocimiento técnico bastante importante, porque pensamos que si estamos, por ejemplo, a 15 kilómetros hay que saber muy bien todas las lomas y todas las pendientes que nos encontramos para poder mover las aguas. Un agua con bastante pendiente pues puede entrar a lo que se llama golpes de ariete, que revienta las conducciones, sobre todo si son más frágiles, de una estructura menor, o van haciendo un desgaste mayor de lo que es el acueducto, ¿no? Lo que aquí tiene unos pequeños ejemplos de técnicas constructivas, ¿no? Pues iba un señor, realmente pues cogía al pueblo llano y lo entraban ahí, empezaba a picar. Si le tocaba una zona con una roca más dura, pues tenía trabajo. Se solía poner también unos travesaños y demás para poder ayudarse en la subida, o para poder bajar otros bloques para poder ir formando las galerías, ¿no? Claro, es un trabajo de riesgo, porque pensemos que ahí hay poco oxígeno. Una de las funciones de la lumbrera, además de transporte de materiales para arriba y para abajo y viceversa, es también la oxigenación, el poder respirar, ¿no? Yo tuve la ocasión de encontrar un señor que se dedicaba al mantenimiento de esta lumbrera, todavía vivía, y creo que todavía vive. Ese señor me lo encontré por casualidad, de rebote, de mis investigaciones, pues lo localicé, y me contó que él tenía, cuando trabajó para el mantenimiento, tenía 10 años. ¿Por qué lo cogieron a él? Su padre lo ofreció a la persona correspondiente, responsable de ello, porque era un niño, como era un niño tenía poca estatura, y podía circular bien por esas galerías, y bueno, el hombre pues desde los 10 años pues lo metían en la galería por las lumbreras. Me acuerdo que me llevó a una de ellas, me dijo, pisa aquí. Pisó, dice, ¿a que suena hueco? Digo, sí. Dice, es que aquí abajo hay una galería y por aquí yo la he estado limpiando. Digo, tenía que tenerla bien limpiada porque me quedaba sin oxígeno. Entonces el hombre iba recorriendo las galerías, las iba teniendo limpias por dentro, y también se jugaba un poquito la vida, ¿no? Porque por lo que sea había derrumbe, o no sé, o tapaban la roca de arriba, o el tiento, la movía o lo que sea. Claro, esto tiene que tener un mantenimiento cada X tiempo. Tarda en digámosle, en taponarse aquello, pero puede haber derrumbe siempre, y lo ha habido, ¿no? Como hay zonas de Córdoba que
estos canales que se llama, pues han tenido sus derrumbes y lo que ocurre es que se han perdido en el tiempo, ¿no? No se saben dónde están porque se taponan, ya no circula el agua por ahí, y quizás se cogen zonas más bajas por donde sí circula el agua, y las partes más altas quedan olvidadas y se pierden en el tiempo. Entonces yo lo que he querido traer esta mañana es algunas fotos, imágenes de esos canales que se han perdido en la ciudad y que existen todavía, están por ahí para que lo vean los cordobeses como eran, ¿no? Y además extendidos por todo el territorio que fue Al-Ándalus, ¿no? Donde más se conservan o más cantidad se conocen es sobre todo en la zona de Mallorca, pero como dices en Córdoba también tenemos, ¿no? Algunos ejemplos, te pregunto, pues en qué estado de conservación entendemos que de total o casi total abandono se encuentra. Esta imagen es apropiada, mira, aquí tenemos una tapa que tiene ahí un pozo que sí, en tiempos más recientes ha sido el ladrillado, ¿no? La caña del pozo, pero no era un pozo, era una lumbrera. Lo que ocurre es que las lumbreras, los respiraderos, con el tiempo se transforman en pozo y los vecinos, o los dueños, los propietarios del lugar, pues cogen agua y los convierten en pozo, pero originalmente son respiraderos que, esto es sencillo, uno levanta unos 5.000 pozos y algunos no lo encuentra. Sencillo, claro, sobre todo rápido, ¿no? Te dedicas ahí varios años levantando pozos con permiso, autorización, y en particular, en casas particulares, y con el tiempo pues algunos te encuentran, ¿no? Claro, claro, o sea, es un trabajo no tiene más, ¿no? Pero bueno, aparte de esa ironía, consiste en eso, ¿no? Son pozos transformados, de acuerdo, que eran respiraderos, y en muchos de ellos todavía circula el agua. El diámetro es variable y la forma, no tiene, te lo encuentras muchas veces circulares, pero otras son rectangulares, ¿de acuerdo? Varía depende del lugar, la técnica constructiva y demás, ¿no? Pero a verlo, a irlo, y yo creo que el día que se puedan sacar todo a la luz, pues seremos conscientes de que en verdad que había bastantes en Córdoba, más de lo que podemos imaginar. Pensar que una estructura de esta, un canal de estos en Córdoba, yo he contado por el orden de 80, 50, unos 130 pozos comunicados. 130 pozos, 140 pozos, uno detrás de otro. O sea, estamos hablando de 3 kilómetros, 4, así, de estructuras comunicadas, ¿no? De canal, de circulación de agua, de traída a Córdoba. O sea, precioso, una estructura, quizás sea la estructura después de la muralla de Córdoba, así que yo se me ocurre al pronto, más grande que tiene la ciudad, ¿no? Estructura humana, ¿no? De civil, obra civil que hay, ¿no? Aquí en esta Córdoba, ¿no? Bueno, pues algunos estudiosos nos suelen poner como ejemplo de Canat en Córdoba zonas como la Ruzafa o la Albolafia, pero como dices estaría mucho más presente, ¿no? Y mucho más extendido sobre todo. Sí, a falta de ese estudio pormenorizado que nos decías, ¿no? Sí, la mayoría vienen de aprovechar de la sierra, ¿entiendes? Porque la sierra, por las condiciones geológicas que tiene, pues es el sitio ideal para captar estas aguas. Tenemos dos tipos de formas de coger estas aguas, o bien una captación, o sea, una obra directa que hace el hombre, o bien que haya un manantial o una surgencia del agua, ¿no? Una vez que hallamos estos puntos, ya se trataría de por estas condiciones, traerla hacia la ciudad. También hay otra forma indirecta de captar el agua, no solo ir al punto de origen y captarla, sino por entre medias uno puede hacer un pozo de esto lumbrera que por su propia naturaleza permite también que el agua resuma dentro del propio pozo, haga una especie de esponja y con una oquedad interior, entre el agua en este pozo lumbrera, pozo intermedio, y traslade el agua al siguiente pozo de abajo. El siguiente pozo tiene el mismo sistema, si es que el suelo a nivel geológico se lo permite, recoge el agua también como un sumidero dentro y lo va canalizando al siguiente pozo, de tal manera que no es solo una captación a nivel de cabecero al principio, sino a lo largo del recorrido, si la geología lo permite, puede ir también recogiendo agua y bajando a la ciudad. O sea que eso se da también en Córdoba. Si queréis, os pongo más, ponéis más fotos y os digo un poquito algunos, ¿no? Mira, como digo, el anterior, ¿no? Que estaba en una casa particular, esta era la entrada, y el brillo que se ve es el agua que todavía corre, ¿no? Estas aguas normalmente pues están, si uno las analiza, pues claro, no son bebibles, no son aguas que han perdido sus propiedades potables, ¿no? Y simplemente pues siguen, pues claro, el problema que tiene esto es que algunas veces a mitad de camino, por su antigüedad, sucumbe, se hunde el suelo, y
y entonces se produce lo que se dice que entra en carga, ¿no? Una galería de esta, o sea que en un momento dado el agua tira para arriba, para arriba, para arriba, y ahora mismo donde ese pozo, que puede tener unos 8 metros, pues tira el agua para arriba y emana en la propiedad, ¿no? O donde esté. Este otro tipo de pozo de canap propio de Córdoba, este tiene bastante anchura, si no recuerdo mal, puede tener cerca de 3 metros el pozo de ancho. O sea, un señor pozo, ¿no? 3 metros de diámetro y hecho en la roca y uno mira para abajo y bueno, se asusta, ¿no? Pues esto es profundo, ¿eh? ¿No ves? Mira y tiene una profundidad y lo curioso es que ve todavía que el agua está circulando, ¿no? Dice, parece mentira, una obra que puede tener 1000 años, dice, y el agua está circulando, pero es que te va al pozo de abajo y lo mismo, ves con alegría que el agua está circulando y ves, bueno, esto bajando por uno de ellos, ¿no? ¿Problemas que hay en la bajada? Lo de siempre, no hay escaleras tan... Claro. Para eso te buscas normalmente escaleras que no son precisamente las recién compradas, sí. Son largas, oxidadas, o si están allí son viejas, que están mal ancladas, y entonces empieza el baile zambito, empiezan a pandear, y tú te ves, el pandeo siempre es a mitad, mucho es donde más no es normal sitio del movimiento, ¿no? Entonces tú estás ahí, entonces es mejor ir despacito, con buen tiento, vas bajando, y llega ya allí y te santigua. Entonces cuando llegas abajo te ocurre uno de los siguientes, o que haya más o menos agua. Entonces el nivel de agua simplemente te puede llegar por aquí, o te quedas por las botas, ¿no? Entonces claro, tienes que estar dispuesto a nadar. Yo me acuerdo, ese precisamente era muy curioso, porque llegaba, si ponías bien los pies y demás, pues las botas se quedaban bien. Se mojaba lo justo, pero si querías seguir por la conducción ya que tenía a lo largo, te tenías que meter en una especie de piscina, y la piscina te llegaba por encima de la coronilla. Nadabas varios metros, ¿no? Nadabas como 3 metros o cosas así, agua cristalina, preciosa, eso sí, y ya llegaba a la continuación de la galería. ¿Por qué están así? Porque muchas veces los vecinos ya no tienen el uso general a lo largo de los kilómetros, ¿no? Sino que simplemente la aprovechan como pozo particular, y para poder captar más agua, ahora dan la base y entonces hacen piscinas. Y claro, cuando tú quieres meterte en continuar la galería, claro, te tienes que meter en esa piscina y a nadar para poder llegar a la galería, ¿no? Entonces, hace ese pequeño nado, yo soy más bien de secano, todo hay que decirlo, te metes con el agua fría y ya pasas a la otra orilla, y cuando llegas a la otra orilla te remontas y empieza ya el canal, ¿no? La construcción de la galería subterránea, que es asombroso, es precioso, lo bien que está trabajado. Y normalmente, como tiene sus infiltraciones y en la piedra, el carbonato cálcico precipita y crea como, queda las paredes, las luce totalmente, y es precioso la visión que tiene, ¿no? El tacto y el andar por allí. La altura que tiene, pues está hecho... Bueno, esta imagen en cuestión no es el pasadizo, esto es una lumbrera de tipo así rectangular, ¿no? Esto es un respiradero. Que en su día, como digo, servía para limpiar, pero sobre todo para oxigenar y para chequeo de cómo va la conducción. El problema que tiene al meterse hoy en día en estas galerías es que estas lumbreras están tapadas por arriba, por las casas, o por algún tiento, por alguna historia, o la tierra simplemente que se ha quedado, ¿no? Entonces no tiene ese oxígeno que requiere, ¿no? Entonces tienes que valorar bien el riego. Esto, bueno, eso es lo bonito, ¿no? Cuando uno va por ahí, la roca es preciosa, ¿no? La toca y la luminosidad y lo virgen que es, el agua cristalina. Al principio, si tomas fotos, porque lo suyo es tomar más instantánea para que después lo puedan disfrutar los demás, no anda mucho para que no se enturbie el agua, porque muchas veces está lleno de limo, de tierra finilla, barrillo, y se enturbia el agua, ¿no? Como ella dice enturbiado, pero antes de enturbiarse, es precioso verte un agua fresquita, una luz cuando la iluminan, ¿no? Hay zonas de la propia conducción, del propio canal, que es irregular porque, quiera o no, con los años va habiendo un desgaste de la estructura. En este caso es roca madre, la propia roca donde está rodado, no hay sillares ni nada, ¿no? Entonces, algunas veces tiene formas irregulares. Hay que tener cuidado porque, como digo, en la base de las lumbreras de los pozos hay ensanchamiento de que los vecinos, años atrás, ¿no? Hace mucho, pues se forman piscinas, ¿no? Otra lumbrera, esta es otro tipo, pozo lumbrera, es una construcción bastante generosa para, como digo, suelen ser de 2 o 3 metros o más, ¿no?
y es muy llamativo porque estamos hablando, no estamos hablando de 1, 2, 3, 4, podemos hablar de más de 100 pozos así, 100 pozos con esa estructura, es increíble, es precioso, ¿no? Lo que hacían en la antigüedad, y ahora decimos lo avanzado que estamos. Pues hay que ser también en la construcción de la época. Hay que hacer este viaje, desde luego. Hay que ser valiente para meterse en esos sitios y construirlo, porque se te puede derrumbar, ¿no? Entonces, mi idea de hoy era un poquito ver este patrimonio que tenemos aquí para que se conozcan, porque son sitios que no se encuentran, es muy raro verlos y no todo el mundo tiene la oportunidad de... Pues Pancho, te agradecemos muchísimo que seas nuestros ojos y de verdad que se nos ha pasado volado este rato, así que te vamos a pedir que vuelvas en unas semanas y podamos seguir aprendiendo de estas expediciones y de estos viajes que desde luego yo no voy a ser capaz de hacer, creo, nunca, así que bueno, un día dependo de tu conocimiento y además de ese lado tuyo intrépido. Pues nada,